Considerar la dimensión emocional en los procesos de enseñanza y aprendizaje resulta clave para el éxito del proceso educativo. Por lo mismo, la evaluación de las concepciones que tienen los docentes acerca del rol que juegan los afectos en los procesos educativos es una condición necesaria para la correcta implementación de programas de intervención en tal sentido. Teniendo en cuenta lo anterior, se evaluaron mediante un cuestionario de dilemas las concepciones acerca del rol de los afectos en la enseñanza y el aprendizaje en una muestra de 447 docentes de educación primaria. Los resultados indican que la mayoría de los docentes mantiene posiciones dualistas, concibiendo afectos y aprendizaje como procesos que funcionan separadamente, asignando además un rol determinante a la valencia de las emociones sobre los resultados de aprendizaje que se alcancen. Por otra parte, encontramos dos grupos menores de participantes, uno de los cuales exhibió una tendencia a desconocer el carácter mental de las emociones, reduciéndolas a sus conductas asociadas. El otro, de características más complejas, se caracterizó por concebir a los afectos como el centro del aprendizaje, sin hacer distinciones ontológicas sustantivas entre ambos tipos de procesos. Paralelamente, se identificaron diferencias en las concepciones según el tipo de aprendizaje con el cual se relacionaban las emociones en la evaluación. Aprendizaje de contenidos verbales o actitudinales. Se presentan los resultados y se elaboran algunas reflexiones sobre las implicaciones educativas del estudio, principalmente en el sentido de diseñar una formación inicial docente que promueva el desarrollo de concepciones integradoras de la relación emoción-cognición. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Detrás del Paper, el podcast de Revista Límite, en el cual comentamos algunos artículos publicados en la revista con sus autores. Tenemos esta tarde a Rodolfo Bachler Silva, él es doctor en psicología y académico de la Universidad Mayor. Rodolfo, ¿cómo estás? Hola Remy, muy bien, gracias. Bueno, este paper ya ha sido publicado muy recientemente, de hecho está recién salió del horno, y te quería preguntar, bueno, primero respecto a algunos conceptos clave que aparecen acá. Tú partes el artículo señalando de que en esta investigación sobre las concepciones o las ideas que tienen los profesores respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje, tú sostienes que ellos albergan o tienen concepciones dualistas. ¿Nos podrías explicar de qué va eso, como dicen los españoles? O Ujú. sea, Vale. Mira, lo primero me gustaría comentarte es que cuando estamos hablando acá de concepciones, estamos refiriéndonos a concepciones en un sentido implícito. ¿Ya? ya, Entonces, no es tanto lo que los profesores piensan en un sentido declarativo, digamos que pudieran verbalizar si es que les preguntáramos directamente, sino que más bien aquí tratamos como de rastrear esto, como te digo, en un nivel más implícito, para lo cual les planteamos dilemas frente a los cuales se tenían que posicionar con el objetivo de que la pregunta no fuera directa y reducir un poco el sesgo, digámoslo así, de deseabilidad social y ese tipo de cosas, ¿no? La idea de las concepciones implícitas es como parte del foco, no, del sustento teórico de la investigación. Y lo que encontramos es que la mayoría de los profesores y profesoras, cuando se le presentan estos dilemas, tienden a dar una solución a ellos o a identificarse con la solución que tiene estas características dualistas, donde las emociones están por un lado y el aprendizaje por otro. ¿Cuál es la idea de esto? La idea es que las emociones interactúan con el aprendizaje dependiendo de su valencia. Es decir, si me siento bien, aprendo más; si me siento mal, aprendo menos, dicho a grandes rasgos. Y se trata de una concepción que no se condice muy bien con algunos enfoques y antecedentes, por ejemplo, en neurociencia respecto de cómo funciona el cerebro, en el sentido de que habría una integración prácticamente completa entre lo que llamamos emoción y lo que llamamos cognición. La concepción que es mayoritaria entre los profesores y profesoras es una concepción que está como muy influida, muy marcada por una cultura donde siempre está presente esta idea de que por un lado pensamos con la cabeza y por otro lado está el corazón, que exacto. no puede influir. eh, la emoción no es en sí misma aprendizaje o no es en sí misma cognición. Entiendo, sí. O sea, dualismo en ese sentido, de esta entendido, tengo entendido que se les llama ahora teorías de sistema dual o dual systems, esta cosa de
el pensamiento emotivo, intuitivo por un lado y el pensamiento racional por el otro. O sea, en ese sentido sería como dualista. Así, de esta O sea, dualidad no, razón-emoción, ¿o no? en verdad es un dualismo cognición-emoción. Sí, Si pensamos el pensamiento como intuición, eso estaría más cercano a lo que nosotros llamamos en este paper las emociones como el centro de los procesos cognitivos. Aquí es un dualismo emoción-cognición que sería una especie de versión 2.0 del dualismo mente-cuerpo. sí, ya. O sea, muy también en línea con, bueno, con esta cosa de los neuromitos respecto a ¿cómo se llama? Hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, que está lleno de ese tipo de concepciones ingenuas, si se quiere, o concepciones, no sé, pues, de psicología de sentido común también. Exactamente, por Sí, eso decía que yo también lo interpreto como lo dices tú. Aquí hay una fuerte carga cultural donde siempre hemos, digamos, visto la razón como una cosa y la emoción con otra, ¿no? Las ideas acerca de las teorías acerca de las emociones más actuales hablan de las emociones como fenómenos que son en sí mismos cognitivos, o fenómenos también lo llaman algunos fenómenos evaluativos, digamos. Entonces, la emoción no es algo que acompaña a la cognición, sino que la emoción tiene como un carácter central que es cognitivo porque es una evaluación de lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que es una evaluación implícita. sí, Y bajo esa lógica, lo que llamamos pensamiento en un sentido más declarativo o representacional, podría ser entendido como en algunos casos al menos, podría ser entendido como un transformar mi emoción en representaciones mentales. entiendo, sí. Pregunta, ¿te acuerdas de alguna pregunta así como de ejemplo, como para tener así una idea del en qué consistió el cuestionario que se le presentó a los docentes? O Claro, sea, mira, a ver, imagínate que yo soy un docente, yo soy un profe de colegio que no tiene, que no se ubica a estos temas. O sea, hazme una pregunta, a ver si, como si yo fuera un profe. mira, por ejemplo, mira, planteamos dos escenarios para empezar, porque queríamos también ver si las concepciones variaban dependiendo del tipo de situación educativa que se planteaba. Y de hecho, ya te lo voy a comentar, pero encontramos que no, las concepciones no eran iguales para todo escenario educativo, sino que la gente cambia su manera de pensar cuando se trata de un tipo de aprendizaje u otro. Eso te Ya, lo comento a continuación. ya, Pero un dilema típico podría ser algo así como eh, la profesora de ciencias está explicando en la clase los procesos de extinción de las especies y en un momento, cuando relata que hay una especie que está en extinción y que está a punto de desaparecer, hay un niño, por ejemplo, en un curso de enseñanza básica, primer ciclo, que se pone triste, ¿no? Y llora, ¿no? Entonces, tres alternativas. ¿Qué hacer con eso? Una alternativa remitía a una concepción que le llamamos reduccionismo conductual, que es una alternativa en la cual la profesora en este caso se preocuparía más que nada como de regular el comportamiento, tratar de tranquilizar al niño, por ejemplo, para seguir avanzando con la clase. Otra en la cual la profesora distingue claramente que lo que ese chico le está ocurriendo es una emoción y que es importante hacer algo con esa emoción, pero lo que hay que hacer sería alegrarlo, ¿no? ya, Eh, digamos, ayudarlo, por ejemplo, a que vea como el lado bueno de todo esto que está ocurriendo, ¿no? Entonces, es como cambiar la emoción, transplantarla más bien, sacar la tristeza y poner la alegría. Y la tercera visión, que es la que nosotros llamamos emociones como centro, sería la idea de que desde esa misma emoción se intente generar aprendizaje. Entonces ahí la profesora buscaría cómo tratar de entender qué es lo que le está produciendo la pena y cómo se conecta eso con el contenido de aprendizaje que se está trabajando en un momento determinado y desde ahí profundiza en lo que se está aprendiendo. Entonces, la primera visión desconoce la emoción como carácter, como estatus, el estatus mental de la emoción. La segunda lo reconoce, pero lo mira como en blanco y negro. Hay emociones que son buenas, que son la alegría, el entusiasmo, y hay otras que son malas, como la tristeza, por lo tanto hay que cambiarla. Y la tercera no se fija en la valencia de las emociones, sino que más bien entiende que la emoción es el primer paso para el aprendizaje y que desde ahí hay que trabajar. entiendo, sí. Qué buena. Em, respecto al... porque, hay subyacente en este problema que abordas tú,
un problema que yo, por lo menos, desde mi punto de vista, encuentro que es interesantísimo y que es el tema de las metáforas con las que nosotros los adultos y los profesores, bueno, o sea, las personas en general, conceptualizamos el funcionamiento de cosas que no entendemos bien. Y en este caso es el cómo los profesores conceptualizan el funcionamiento de la mente. O sea, de que hay una metáfora ahí, entendiendo estos sistemas como siendo sistemas que están separados. ¿Ya? ¿Tú cómo ves? No sé si tienes alguna vinculación, por ejemplo, con las escuelas de pedagogía o, o esto lo ves solo desde la psicología, en el sentido de que me da la impresión que es necesario un cambio de switch, utilizando otra metáfora también, un cambio de switch en respecto a cómo se conceptualizan, o más que un cambio de switch sería como una actualización desde esta idea de sentido común, de entender las emociones como esta cosa inferior cognitivamente hablando, y tratar de imponer, no sé, o tratar de explicar una versión un poco más actualizada en la cual se integre emoción y cognición. ¿Tú cómo ves el panorama ahí respecto a, por ejemplo, los profesores más viejos, los profesores que están saliendo ahora? No sé, ¿crees que sea necesario explícitamente enseñarles psicología cognitiva, digamos, a los estudiantes más que solo herramientas pedagógicas? No sé, ¿cómo ves tú este tema de la idea de sentido común de cómo funciona la mente en la educación? Bueno, si lo miramos, como dices tú, en términos de metáfora, a mí me parece que en la mente de la mayoría de los profesores, pero supongo que esto está en la cultura en general, Sí. nosotros lo hablamos con profesores, está la idea de que aprender es hacer copias del mundo, ¿no? Mm, Es generar representaciones mentales que sean lo más exactas o lo más fidedignas respecto de la realidad, ¿no? Entonces el aprendizaje es bueno, es correcto en la medida que mis copias son de buena calidad, reflejan exactamente, ojalá, lo que ocurre, ¿no? Entonces, en esa metáfora las emociones no caben mucho porque las emociones serían más bien como un elemento que distorsiona sí. lo que se aprende, como que ensucian el lente. ¿Entiendes? Entonces está la idea de aprender como captar la realidad y generarme unas representaciones muy exactas. De hecho, bueno, en otro estudio, que eso todavía no lo hemos publicado, pero nosotros relacionamos las concepciones acerca del rol de las emociones en el aprendizaje con las concepciones acerca del aprendizaje. Y encontramos que los profesores que tienen concepciones más constructivistas acerca del aprendizaje también tienen concepciones más integradoras de la emoción y la cognición, ¿no? Entonces parece ser que entienden que, bueno, primero que aprender no es hacer mapas, ¿no es cierto? Que eso es la Claro. idea del constructivismo, y que para construir aprendizaje las emociones juegan un rol muy importante. Ahora, la pregunta que tú haces es muy interesante y es parte de las conclusiones del estudio. ¿Cómo avanzamos hacia allá, no? Si es que tenemos la idea de que hay una cierta progreso entre una concepción y otra, hay unas que son más complejas y que serían más deseables que Sí. otras, eh, ¿cómo avanzar hacia allá? Y a mí me parece que el tema, el camino no es necesariamente teniendo, por ejemplo, cursos acerca de las emociones, ¿no? E incluso tal vez la clave más fundamental tampoco esté ni siquiera en la idea de hablar mucho acerca de las relaciones entre cognición y emoción o fenomenología más amplio y cognición o representación, realismo, sino que más bien estaría, creo, la clave en tener una formación pedagógica que sea más vivencial, que tenga más características de sentir cómo los procesos de aprendizaje se producen, experimentar yo mismo con los procesos de aprendizaje y también hacer prácticas muy tempranamente con niños y con niñas para vivenciar lo que significa tratar de enseñarles a otros. Y luego sobre eso probablemente hacer mucha reflexión teórica. Pero yo creo que la clave está en, eh, en la vivencia y no tanto en la explicación de esto. Esto tú lo puedes explicar y la gente lo va a entender, ¿no es cierto? Y le va a hacer sentido, porque además si damos pruebas respecto a cómo funciona el cerebro y hay bastante antecedentes en ese ámbito, es fácilmente posible que la gente lo comprenda, pero apropiarse de ello es otra cosa. Por eso te contaba que aquí estábamos estudiando las concepciones desde un punto de vista implícito. Y lo que la teoría dice
es que las concepciones que se generaron implícitamente se generaron en su gran parte por experiencias escolares. Es decir, a mí me Ya. enseñaron así cuando yo estaba en la escuela, ¿no? Y no porque venga alguien en la universidad y me diga, mira, las cosas son de otra manera, eso se va a transformar en una concepción o una creencia implícita que pueda guiar mi práctica educativa en el futuro con cierta robustez. Por el contrario, tal vez lo que ocurra ahí es que se va a generar una especie de conflicto y es que yo voy a tener una cierta teoría explícita respecto de cómo participan las emociones en el aprendizaje, pero llegado el momento de actuar, digamos, espontáneamente, Sí. claro, en una cuestión educativa real, lo más probable es que siga siendo guiado por esta concepción más bien implícita que tiene que ver con mi experiencia. Entonces, me parece a mí que la clave de esto está en que los chicos experimenten mucho con situaciones de aprendizaje reales desde el comienzo de la formación pedagógica y a partir de eso se haga reflexión. Y Entiendo. no tanto que tengan cursos acerca de. De hecho, los cursos que se hacen sobre estos temas, en verdad, son casi todos, en su mayoría, están guiados por la idea de la inteligencia emocional, y Ah, ese es un ya. enfoque que es dualista respecto de este tema. En Sí. verdad, no es una vuelta de tuerca que apunte en la lógica de una mayor integración, sino que mantiene la idea dualista de la cognición y la emoción. Perfecto, sí. Bueno, de hecho, eso hace también que tenga todo el sentido del mundo el diseño del estudio, po. De tratar de, ¿cómo se llama?, de investigar no las opiniones explícitas que se tienen, sino que precisamente cómo se manifiestan estas ideas en la práctica. Que es lo que puede pasar muchas veces en colegios en los cuales hay un discurso de decir, no, aquí somos todos constructivistas, etcétera, pero después a la hora de poner notas, a la hora de evaluar, a la hora de trabajar con los chicos, el constructivismo queda ahí en el cajón y vieja escuela nomás, pues, como se dice. Vieja escuela, incluso con regla en la mano, que es algo que se ve a veces. Sí. Así es, o sea, la investigación en concepciones, porque tema de las concepciones es un paraguas bastante amplio de investigación en educación. Hay concepciones acerca de la inteligencia, por ejemplo, Sí. hay concepciones acerca del aprendizaje, hay concepciones, las que he estudiado yo sobre las emociones, sobre la diversidad, etcétera, etcétera. Y en general aparece esta discordancia, ¿no?, entre lo que la gente dice y lo que en verdad la gente cree en un nivel más profundo de la creencia. Y claro, si le preguntamos a los profesores y profesoras, todos van a ser constructivistas y todos van a asignar, bueno, todos, la gran mayoría, un rol muy importante a las emociones y muy integrado respecto de. Pero otra cosa es donde las papas queman. Claro, exacto. Sí, mira, por último, para alguien, por ejemplo, algún estudiante de pedagogía o no sé, para alguien que esté interesado en el tema, ¿qué le recomendarías tú así como puerta de entrada a este ámbito, a esta área de investigación? Así como algún autores, textos. Te quería comentar una pequeña cosita Ya. antes, Sí, un dale. minuto nada más, porque te dije que habíamos evaluado las concepciones en dos escenarios. Sí, Entonces nosotros miramos, y no comenté eso, nosotros miramos las concepciones en un escenario que era el aprendizaje de contenidos verbales, es decir, química, matemática, historia, sí. lenguaje, etcétera. Pero también evaluamos si las concepciones diferían, las concepciones de los profesores, si diferían cuando estábamos pensando en aprendizajes de actitudes, Ya. aprender a ser un buen ciudadano, aprender a respetar la diversidad, etcétera, etcétera. Y, Disposiciones en general. Sí. sí, y ahí encontramos concepciones muy distintas. En verdad, ahí la gran mayoría de profesores entiende de manera natural, digamos, espontánea, que las emociones juegan un rol muy importante. Entonces, es interesante hacerse la pregunta, ¿por qué cuando estamos aprendiendo un tipo de cosas de carácter más declarativo, entendemos que la emoción no forma parte del aprendizaje? En cambio, cuando estamos aprendiendo cuestiones que tienen que ver como con la ciudadanía, los derechos, etcétera, ahí sí que todos sabemos que las emociones juegan un rol muy importante. Bueno, y respecto de lectura, eh, en el ámbito propiamente educativo, no hay tanta literatura que lo plantea así directamente, pero por ejemplo, es bueno leer a Andy Hargreaves, que tiene algunos textos sobre la geografía emocional de los docentes, uno, y otros que van como en la línea de relevar el rol
de las emociones en la profesión docente, señalando que en verdad lo que más hacen los docentes es trabajar con las emociones, tanto las propias como las de otros, ¿no? También Sembilás tiene varias publicaciones mirando las emociones desde el punto de vista del desgaste de los docentes y de la profesión docente como una profesión que es trabajo emocional, Sí. ¿no? Y luego, saliendo del ámbito educativo, me parece importante leer a Feldman Barrett, que es una neurocientífica que me parece que tiene una de las investigaciones más interesantes que hay actualmente sobre emociones y que denomina su modelo construccionismo. Y ella, Construccionismo. Ya. construccionismo, sí, Ya. no constructivismo, construccionismo, y es la idea de que las emociones se construyen a partir de dos grandes bloques, digámoslo así, de la mente, dos grandes ladrillos mentales. Uno es la capacidad de conceptualización que nosotros tenemos y el otro es algo que ella llama nuestra afectividad nuclear. Entonces, cuando nosotros nos sentimos de una particular manera, conceptualizamos ese sentir con palabras, con categorías, como a través de imágenes también, y entonces desde ahí surgen los estados mentales más complejos como las emociones o el pensamiento. Esa es una idea que nosotros la hemos tomado mucho para desarrollar este concepto de emociones como centro de los procesos cognitivos. Bien. Maravilloso. Rodolfo, muchísimas gracias por tu tiempo. Nuevamente, el llamado es que si les interesan estos temas, en revistalimite.cl pueden encontrar el artículo de Rodolfo y de Juan Ignacio. ¿Era Juan Juan Ignacio? Ignacio. Sí. Sí. Sí, Y eso. Bueno, nuevamente muchas gracias por tu tiempo, por la explicación y nos vemos en un siguiente episodio de Detrás del Paper. Gracias. gracias a ti, Ramis. Hasta luego.